Recording is on. Bueno, ahora sí, muchas gracias por estar esta mañana. Si te puedes sentar aquí para sí. Muchas gracias por estar esta mañana en este taller, que el nombre del taller es ¿En dónde está el Espíritu? Vamos a hacer brevemente un recorrido, como siempre, en dos asuntos. El primero es que este taller se llama de autocuidado y espiritualidad. ¿Y cuál es el objetivo de este taller y por qué le pusimos este nombre? Charlie, te pido un favor, ¿puedes abrir la puerta para que el eco no reverbere tanto? Hemos hablado reiterativamente, muchas veces, en dos cosas. En el nombre del taller, taller significa tallar, ¿verdad? No es un curso, sino que es un taller donde tallas hasta que las cosas vayan quedando finas. Se talla la madera primero con un cepillo y después se talla con la lija. Y de la lija hay varias medidas, ¿verdad? La número 5, la número tal, y a medida que van cambiando los números, el tallado va siendo más fino. Ya que está bien tallado el asunto, la madera, es posible aplicarle barniz o no. Pero antes de aplicar el barniz, hay que preparar la madera. Entonces, este taller se llama taller por eso, porque hay cosas que repetimos, pero con esa intención de ir tallando y que las cosas nos las podamos ir apropiando, haciéndolas de nosotros. Y yo, Carlos Castellanos, como facilitador de este taller, la intención es que lograr que entre todos hagamos dos cosas. No llegar a la verdad, porque la verdad, pues quién sabe si hay una verdad individual, pero sí podemos llegar a un consenso, a una verdad que construyamos entre todos. Y en este caso, ¿la verdad de qué? La verdad de que la realidad humana es total, es una sola. El otro día yo les ponía este ejemplo de la escultura, de que yo la veo de acá, tú la ves de allá, cada quien la ve de una perspectiva diferente. Sin embargo, es lo mismo. Entonces, es más fácil, quiero decir, es más difícil hablar de partes de la realidad que de dimensiones de la realidad, porque esta realidad es la misma, nada más que Charlie la ve de un modo, Andrea de otro, doña Cristina, Pedro y Gloria, cada uno la ve de una forma, de una forma y desde una perspectiva distinta. Y vistas así las cosas, yo les proponía que es bastante inútil entablar pleitos. ¿Por qué?
porque cada quien habla de su subjetividad, o como se puede decir coloquialmente, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y esa es su perspectiva y esa es su verdad. Y la sabiduría personal, digamos, sabiduría de saborear, es decir, Gloria a veces me ha traído unos chayotes, y los chayotes yo los hiervo y los parto en rodajas y les pongo queso. Y encima del queso una salsa. Pero a la salsa le agrego una pasta que está hecha de comino, de clavo de olor, de cúrcuma y otras cosas. Enriquezco la proposición. ¿Para qué? Para saborear. Y esa es la sabiduría. Entonces cada uno de nosotros ha desarrollado un modo de saborear las cosas, de saborear la vida. Entonces, fíjense, en ese plato que les describí, es mi gusto, pero quizá doña Cristina tiene otro gusto, tú tienes otro. Y cada gusto vale lo mismo. ¿Por qué? Porque es mi gusto. De allí que no tiene sentido entablar peleas, ni con uno mismo, ni con la pareja, ni con la familia, ni con los amigos, ni con nadie. Es mejor llegar a acuerdos, a consensos. Desde luego, en eso hay límites. A veces se puede, a veces no se puede. Pero cuando no se puede, ¿qué es lo que sigue? Procurar la paz interior desde el silencio. Aquí no me pegan, aquí no tal cosa, pero tampoco voy a perder el mismo. ¿Por qué? Porque estamos aquí para estar a gusto, para disfrutar de lo que nos han dado. Luego, a ti, bueno, les voy a enseñar una botella de tequila que compré ayer. Ya la probé, muy rica. De eso se trata, de saborear. Entonces, en este taller, por ahí va el asunto de caer en la cuenta de que como la escultura somos una totalidad, pero no solo una totalidad como cuerpo, como espíritu, como alma, como mente, como cerebro, sino que somos una totalidad con todo el universo. Ya hemos mencionado que si uno ve una célula en el microscopio y le toma una fotografía y la compara con una fotografía ¿cómo se llama? El telescopio Hubble, son iguales. ¿Qué misterio? Que la foto del interior, más profundo de la célula y del exterior es lo mismo. Tienen aspecto de constelación, tanto adentro como afuera. ¿Por qué es así? Yo no lo sé. Es una cuestión de misterio. Pero Pedro es ingeniero electrónico, tiene mente científica. ¿Y qué pasa cuando uno topa con el misterio? ¿Qué es lo que hace el científico cuando topa con el misterio? Bueno, sí, eso es un misterio, pero también es un proyecto de investigación. En algún momento lo voy a saber, o lo vamos a saber como humanidad. Pero por lo pronto, quedémonos quietos con que
esa totalidad interna y la totalidad externa es una sola. Ese es el objetivo de este taller. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas. Muchas. Bueno. No se van. Lo que pasa es que. Por favor. Lo que pasa es que cuando me he puesto a pensar en muchas cosas. ¿Me escuchas mejor? Tengo que resolver las que se puedan. Pero es sobre eso las dudas. Muy bien, muchas gracias. Quédenselo para que el próximo. Las personas que están en pantalla a distancia quisieran comentar al respecto, o hacer preguntas, o expresar dudas. A la de una, a la de dos, se cierra el espacio. Vamos al siguiente punto. Como es costumbre, hacemos un breve repaso del taller anterior, tanto para refrescar la memoria como para poner al tanto a los que por razones diversas no nos pudieron acompañar físicamente, como es el caso de Charlie, que no pudo estar presencialmente, pero espiritualmente él estaba con nosotros. Pensamos en ti, hablamos de ti, no mal. Y yo me imagino que tú pensaste, no podía ir. Bueno, el objetivo, el repaso del taller anterior se llamó A escuchar se aprende. Y quiero detenerme en cada una de las palabras. Escuchar. Escuchar no es fácil. Escuchar no es, como decimos aquí en San Pedro, enchilame otra gorda. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos cuando estamos hablando con alguien, y sobre todo cuando el caldo está caldeado, se va uno calentando, pues. Escuchan, sí, pero probablemente escuchan no para escuchar, no para tener en cuenta, sino para ver por dónde me lo friego, por dónde lo ataco. No está diciendo bien las palabras, está fallando en esto y en esto y en esto. Y mi intervención es, ahí voy, a romperte la línea de conversación. Como decimos, la matriz que nos trae. Es que a veces también, ¿sabes qué, Carlos? Confundimos el oír con escuchar. Confundimos el oír con escuchar. Mucha gente dice, ya oí, sí, pero no es lo mismo que escuchar. Ajá. Sí, porque oír es que tú oyes, pero sin poner tanta atención. No, bueno, escuchas, hay un ruido, pero sin atención. Pero cuando escuchas debes de poner toda tu atención con el que estás entablando una conversación. Exacto, con una intención, y esa intención, quien nos las puede repetir es Gloria, porque a Gloria le dije, lee esto, por favor. Y me vi muy feo porque te dije, léelo otra vez, y léelo otra vez, y léelo otra vez, hasta que te quede aquí y te quede aquí. Que es
una proposición que hace el Ignacio de Loyola. Bueno, San Ignacio de Loyola, que dice que de lo que se trata es a toda costa salvar la proposición del prójimo. ¿De acuerdo? Bueno, salvar lo que el otro está diciendo, es decir, salvar la proposición del prójimo quiere decir encontrarle sentido a lo que el otro está diciendo, aunque no lo esté expresando con las palabras adecuadas o precisas, buscar qué es lo que realmente me está diciendo. Y solo así podemos llegar a acuerdos. Pero está bien, hay personas con las que no se puede. Y por ejemplo, en los talleres de pareja, ustedes estuvieron en mi taller que se llamó de cómo vivir pareja y no morir en el intento. La recomendación es que cuando están con los ánimos hasta arriba, eso quiere decir que el cortisol, el sello químico, está hasta arriba, es imposible escuchar. Se cierra el cerebro. Entonces, no hay nada que hablar. La buena noticia es que ese cortisol tarda 20 minutos en bajar. Y lo espera. Y ahí vemos si se puede reanudar o no la conversación. Pero lo que hay de fondo en todo esto, se pueda o no se pueda, es construir, y ahí sí, a toda costa, y les voy a decir por qué, a toda costa, construir la paz interior. ¿Y por qué? Porque los humanos solemos tener el síndrome de la inmortalidad, sobre todo en un chamaco de 18, 20, 25 años, que tienen como toda la energía y se creen eternos. Pero hay personas de 80, de 90 años que también no son capaces de ver que esta existencia llega al final. Entonces, si somos finitos, ¿por qué no tomar el café caliente como una concha? En paz. Lo que quiero decir con el café y la concha es, relájate, al final te vas a morir. Y todo eso que me dijiste, que quisiste ofenderme, mira, en menos de 5 años no va a hacer nada. Bueno, por ahí va el asunto de escuchar. Y la otra cosa, que a escuchar se aprende. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos 2 cargas. Una carga genética, que es la información de lo que hicieron y lo que vivieron nuestros ancestros. Por ejemplo, el miedo. El miedo está en nuestra genética. ¿Y cómo se construyó? Fíjese la palabra que uso, construyó. El miedo no llegó de la nada. El miedo llegó de los peligros que enfrentaban y afrontaban nuestros ancestros. Hace 2 o 3 millones de años la vida era mucho más peligrosa. Te metías en una cueva, no sé si ya había fuego para espantar a las bestias, pero si salías de noche fuera de la cueva, imagínese la oscuridad.
Imagínense los tigres dientes de sable, que en menos que canta un gallo, ¡paf! Y ahí nace el miedo. Y ese miedo quedó registrado en los genes. Esa es una carga, la carga genética. La otra carga se llama la carga epigenética, la que está encima. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, como casi todos o todos, probablemente en nuestra carga genética tenemos información de enfermedades, digamos como el cáncer. Está allí, agazapado. Pero si uno está sometido al estrés, ¿qué es lo que pasa? Que los neuroquímicos me pueden desarrollar gastritis, colitis, etcétera, etcétera. Pero esa epigenética es lo que aprendemos de los padres, de la comunidad en que vivimos, de cómo nos criaron y cómo criaron a los que criaron. Me gusta mucho una idea que me dio una persona que está aquí, que dice, es que somos víctimas de víctimas, y las víctimas son víctimas de víctimas, y esas víctimas, víctimas de... Y esa victimización, hasta que alguien toma conciencia y dice, ya, basta. Eso es epigenética. Cuando uno toma conciencia y dice, yo voy a vivir de otro modo, yo voy a criar hijos, sobrinos, lo que sea, de otro modo. Esa es la epigenética. O sea que no estamos condenados por el destino. Ya lo he dicho yo varias veces. Tan no estamos condenados por el destino que cuando atravesamos la calle, vemos para un lado y vemos para otro lado. Si creyéramos en el destino, simplemente atravesaríamos como el burrito. Bueno, entonces, a escuchar se aprende. Entonces podemos aprender a escuchar. Y ese día les propuse una metodología de cómo podemos aprender a escuchar. Que era, cuando el otro habla, cuando uno habla, el otro escucha. Ponerle atención, validar lo que dice, salvar la proposición del otro. Cosas sencillas, pero a veces tenemos como un yo, un ego, como dicen, tan pesado que no nos deja ser lo que nos gustaría hacer. Pero es posible aprender con un poco de paciencia. Bueno, hasta aquí el repaso. Quisieran los que están en pantalla y los que estamos aquí, dudas, preguntas, comentarios. Si alguna vez les ha pasado que han querido hablar y no los escuchan. Sí. ¿Le podrías pasar el micrófono? Por favor, pedir. Sí, con algunas personas sí me ha pasado que hablan y procuro que callen para que poder contestarle lo que me están diciendo o sugerirles algo, pero No hay manera. No hay manera y hasta que les hablo un poco más fuerte o con otras palabras y ya lo hacen. Sí, pero o ya cuando definitivamente veo que se están cambiando los ánimos,
no sigo, mejor me despido. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Doña Cristina, Sí. vamos a poner aquí para que lo vean. Ajá. Pues sí sucede mucho con las personas, con los grupos familiares que quieren platicar. Y no, hombre, hablan hasta con los codos. Yo lo que hago mejor es guardar silencio hasta que termine, ya si me dan la oportunidad, si no, pues ya mejor me llamo. Ajá. Sí, eso, pero sí pasa muchísimo. Sí, yo solo complementaría una cosa para las dos. Que cuando uno se retira de la conversación, tratemos de entender por qué la persona es o habla de esa manera. Y lo más seguro es que hablan o se comportan de esa manera porque tienen cosas internas que les duelen y no pueden contarse. O sea, el problema es de la persona, no es mío. Esa persona necesita hacer el acto reflexivo para llegar al autoconocimiento y hacerse la pregunta, bueno, ¿yo por qué es así? Pero hay personas que se van a morir y nunca se van a hacer esa pregunta. ¿Y yo por qué soy así? Pero, ¿se acuerdan de ayer que dijimos preguntando se llega a Roma? Era eso, que cuando uno pregunta, una pregunta lleva a otra pregunta, y a otra, y a otra, y nos profundiza en el autoconocimiento. ¿Y yo por qué soy así? ¿Y yo por qué reacciono así? ¿Y yo cómo aprendí a ser así? Hasta que llega y dice, esto me hace sufrir. Porque la persona que levanta la voz en realidad está encubriendo un dolor. ¿Y por qué le duele? Entonces, de allí que nosotros podemos hacer dos cosas. Retirarnos, pero teniendo compasión. Compasión quiere decir entendiendo el patos. En griego, patos quiere decir pasión, compasión. Estoy entendiendo lo que te pasa. O estoy tratando de entender lo que te pasa. Estoy tratando de entender lo que te hiere, lo que te sangra. Y entonces, ¿cuál es la ganancia? De que yo hice mi parte. Luego estar en paz. Perdón por tanto rollo. Cansando. No, pues es que Podría recuperar que no se levante. Es que a veces, pues, uno no analiza eso. A veces yo creo que a veces el peor error que podemos cometer es a veces que nos engañamos con esa persona que de un modo u otro está enferma y que no lo quiere reconocer. Ya, nosotros estamos aprendiendo esto que nos está comentando, porque a lo mejor muchas veces lo ignoramos. Tú me pones a pensar en lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Hay que autoconocerse. Y como a veces también él escuchaba en la Biblia, ¿no? Hacer un examen de conciencia. Examen de conciencia. Para ver por qué reacciono así. Pero también, pues, hacer ese examen, también tratar de revertir las cosas. Para ya no estar, pues, actuando de alguna forma. Nada más que esa reversión no te va a salir a la primera. Pues sí, hay que trabajar. Esto lleva tiempo. Hay que practicar y practicar. Nos vamos a equivocar.
El problema de equivocarse sería un problema equivocarse si no aprendemos del error. Aquí se nos fastidió Charlie hizo el favor de separarlo, pero él observó. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Te compraste ¿cómo se llama? Un tirabuzón? Pues no funcionó. Hasta que llegó a la conclusión de que había que moverlo. Pero para moverlo, ya le voy a decir que tiene que ver con lo que estamos hablando, para moverlo, él dice, es que los tobillos de abajo ya tienen herrumbre, ¿verdad? ¿Saben lo que es la herrumbre? Como oxidados. Oxidados, sí. No. Entonces se consiguió un aflojatodo o no sé qué más ya existe. Y entonces ya aquello y con su expertise, pues así es esto. Vemos cómo está el problema, vemos cómo somos, y ahí ir haciendo a ver qué afloja todo el problema. Bueno, pues hasta aquí esta introducción, un poco larga. Bueno, entonces vamos a abordar el tema que hoy nos ocupa. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Dónde está el espíritu? Para eso, en otras ocasiones ya hemos trabajado los conceptos de qué es el cerebro, qué es la mente, qué es el alma, qué es el espíritu. Todas son cosas bien diferentes. Como Gloria, de las personas que más ha venido, seguramente se acuerda qué es el alma y qué es el espíritu. No le voy a preguntar porque ella eso lo guarda como María en su corazón. ¿De acuerdo? ¿Te libraste? Bueno, entonces, sé que les voy a platicar de dónde me surgen, no, está bien, de dónde me surgen en general los temas que me gustan, porque para mí es un gusto que me doy, un lujo que me doy, conversarlo con ustedes. Porque si no estaría yo con mis libros ahí yo solito, y pues sí voy aprendiendo cosas, pero ¿y a quién se las comparto? Pues eso no. Pues me surgen del trabajo terapéutico que hago, de lo que voy escuchando, de lo que a las personas les importa, de lo que les duele, de lo que les hace feliz, de lo que quisieran aclarar, que a veces en el escenario de la terapia pues no hay todo el tiempo, y entonces lo traigo para acá. Pero, ¿en dónde está el espíritu? ¿Qué tiene que ver con el taller de autocuidado y espiritualidad? No quiero que me digan una verdad. Quisiera que 2 o 3 me digan una hipótesis. ¿Qué tiene que ver el espíritu con el taller de autocuidado y espiritualidad? Lo que se les ocurre como hipótesis. Doña Cristina. Para mí el espíritu es el que... Para mí es el espíritu el que nos mueve, y como dice usted, a veces también tiene uno que luchar y
adentrarse más a todo lo espiritual, para que impulse el espíritu y pueda hacer algo más, pueda uno pues, luchar contra todo, ¿no? Y prepararse y aprender. Sí. Ahora, ¿en dónde está el espíritu? Pues está en nosotros y estos labios se va y bueno, ¿no? Sale y se va y viene y aquí estamos. Para mí es. Y para ti, Pedrito, hoy no te salvó la campana. Bueno, lo que la experiencia de la vida, en la que yo he estudiado y donde yo me he desenvuelto, es un don que Dios nos da, que nos da a través del bautismo. Entonces, esa es mi creencia, esa es personal, cada quien tendrá la suya. Y pues para mí, yo desde ese momento, pues, lo recibí por parte de nuestro Señor. Pues, muy bien, pero lo que yo pregunté es qué tiene que ver el espíritu con el taller de autocuidado y espiritualidad. Bueno, pasa el micrófono a Gloria, aunque no hable. Bueno, si quieres hablar. Bueno, para mí el espíritu es el ruaje o la fuerza que yo tengo relacionada con el autocuidado, el que busco la forma más o las estrategias para poder apoyar en ese cuidado del prójimo o de mí misma, ver más allá de yo veo superficialmente, como decía la señora Cristina. Hay que ver qué es lo que está pasando de aquel lado para que yo pueda actuar. Y el cerebro precisamente se conecta a través del espíritu y para poder dar un buen servicio, ¿no? Y no estar errando por acá, tratando de darle a las cosas. Bueno, Para que muchas gracias. Yo tengo y se lo pasas al siguiente que vaya a participar. Les voy a enseñar unas láminas a los que están aquí en pantalla. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Sí, Diga quién lo ve. sí. Sí, sí se ve. Sí, Nancy, ¿se ve? Ajá, ve, ¿verdad? Bueno, aquí les enseño, esta la pueden circular, por favor. Ajá, ¿la ven? Sí. Sí. Ajá. Pásenla, por favor. Y ya que han visto esa lámina del cerebro, ¿qué les llega a la mente, Andrea, cuando ve usted esa lámina del cerebro? Pues cómo está formado y ¿Qué le provoca ver el cerebro así? pues dudas, sí. Sí, no es lo mismo verlo así que verlo como también en volumen. Sí. Y también algunas me las han resuelto. Por ejemplo, cómo vamos envejeciendo, cómo es, lo que me provoca esto es cómo es que lo tenemos que cuidar para no deteriorarlo al llegar a algo más
o más grande. Dudas. Dudas. ¿A usted qué le provoca ver así el cerebro? Pues a mí me provoca pues una gran emoción porque y ahí viene todo, el cerebro manda, el cerebro da órdenes y el cerebro hace todo, ¿no? Mueve un dedo, mueve un pie, mueve la cabeza, para allá. Es como una computadora que está dando órdenes, ¿no? Eso me parece lo mismo. Cerebro. Gracias. Sí, es lindo lo que dicen. Tú quisieras decir que te provoca ver el cerebro. Admiración. Es como una centralita, ¿verdad? Eléctrica. Una maravilla, sí. Bueno, entonces yo voy a tratar de decir mi punto de vista y explicarlo como yo lo entiendo, como cuál es el vínculo del cerebro, cuál es el vínculo de la biología con el espíritu. Con el espíritu. No voy a tratar el asunto del alma, porque no lo va a dar tiempo, pero otro día sí vamos a hablar más in extenso de qué es el alma. Pero esta vez centrémonos en esta relación del cerebro, de la biología, con el espíritu o la vida interior. Entonces, fíjese, el cerebro es como le decía Charlie, es como una centralita eléctrica, es un centro de comando. Es un centro de comando que en este caso, en esta casa, está allí, ¿verdad? En ese cuartito. De tal manera que ahí está la coordinación de todo el sistema eléctrico de la casa. De tal manera que si usted baja la palanca, pues se acabó, se apaga. Por eso se llama centro de comando. Y el cerebro como centro de comando es, lo que ven allí es materia gris y hay un núcleo ahí. Pero resulta que los voy a meter en un problema a ustedes. Y lo voy a hacer con gusto. El problema es que uno dice, pues sí, ¿verdad? Que en el cerebro está todo, pues sí, está todo. Y que la identidad, mi yo, es eterno, es como el alma. Pero ¿qué creen? Cuando a una persona, porque el asunto del yo soy está en la memoria, está en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Porque la memoria no es todo, los recuerdos. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene Alzheimer? ¿Dónde queda la identidad? ¿Dónde queda el yo? Se diluye. ¿Ven qué problemático es? Bueno, esto es el centro de comando. Luego está una cosa que se llama y este cerebro, ya platicamos la otra vez, de que la energía que llega del pan, de los frijoles, de los huevos, etc., esa energía, el 40% de la energía se queda ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En las mitocondrias. Las mitocondrias son como el acumulador o la batería del coche.
Ajá. Entonces, de esa energía que está allí, el cerebro consume el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos pasamos 15 días, un mes sin comer los huevitos, las tortillas, los frijoles, ¿qué le pasa a la energía eléctrica? Se va y se acaba la vida. Bueno, entonces, luego hay una parte que se llama el tronco encefálico. Por ahí debe andar el tronco encefálico. Pero la función del tronco encefálico, el tronco encefálico es como un piloto automático. ¿Y qué es lo que regula? Regula la digestión, regula el sistema respiratorio, regula el sistema nervioso. Es un piloto gobernado por el tronco encefálico. El tronco encefálico, Charlie, viene a ser como el conducto que lleva la energía. El tronco encefálico. Pero este tiene un piloto automático que hace que la energía fluya, que el sistema digestivo trabaje, que la respiración trabaje, y no nos damos cuenta. Respiramos y no estamos haciendo nada para respirar, es automático. Bueno, luego está una cosa que se llama el sistema límbico. En ese sistema límbico está la amígdala. La amígdala es esta. Ajá. Ahí se las enseñas. Dile cuál es la amígdala. Bueno, esa es la amígdala. ¿Y qué es lo que hace la amígdala? Activa el miedo, activa la supervivencia. Que tengamos miedo depende de esa cosita que se llama amígdala y que es como una almendrita de ese tamaño. Y esa es la que regula que tengamos miedo, y el miedo nos sirve para sobrevivir. Miedo puede ser un muy buen amigo o un enemigo. Ya hemos dicho con Aristóteles que en la personalidad hay 3 tipos. Está el que es aventado, que hace algo, es un hombre arrojado, se tira a una poza o se lanza de no sé dónde sin medir las consecuencias. Y ese tiene muy poco miedo o no tiene miedo. Pero aquí también hay una patología. Por ejemplo, si esa amígdala está defectuosa, la persona puede ser psicópata. Y el psicópata es el que no tiene miedo. Y si, por ejemplo, te hace daño, no siente culpa. El sociópata sí registra. Y ese sí tiene remedio, con fármacos o con terapia. Pero el psicópata, bueno, hasta ahora, ¿no? A lo mejor estudios que yo no conozco. Y luego está el cobarde. El cobarde es el que tiene mucho miedo y el miedo lo paraliza. O sea que la amígdala. Pero luego está el hombre valiente. El hombre valiente es el que tiene miedo, pero con todo y miedo actúa.
ese tiene una amígdala que es funcional. Bueno, Maestro, una vez escuché que el miedo no nos sirve para atacar o para huir. exacto. Sí, así es. Sí, uno tiene miedo ante el tigre, ¿no? Pero uno decide en segundos o cómo lo ataco o cómo huyo. Pero eso depende de la amígdala. Ahí está el poder del asunto, del sistema límbico. Luego tenemos el hipocampo, por ahí debe de estar el hipocampo. ¿Qué es lo que hace el hipocampo? El hipocampo es el que cuida, el que guarda, ni más ni menos que los recuerdos. Una persona que tiene atrofiado el hipocampo, pues, se murió tu mamá y ya ni se acuerda que se murió ayer. Eso depende de la salud del hipocampo. Luego tenemos el tálamo. El tálamo lo que hace es filtrar los sentidos, el gusto, etc. Con colores. Parece que el rojo es el del tacto, el azul es para el sonido, y para cada sonido tiene su color. Entonces se puede decir, en esa perspectiva, que los sentidos regulados por el tálamo son el corazón emocional del cerebro. Bueno. Luego, aquí hay una parte que se llama la neocorteza. Y esa neocorteza es en la evolución del humano, es lo último que ha aparecido y entonces regula la evolución. ¿Cómo se llama? Es la capa de la evolución, porque tenemos esto que llaman la corteza del animalito, ¿cómo se llama? De la serpiente, pero tiene un nombre que se me va, que está por ahí guardado. Pero en la evolución, lo último es la neocorteza. Por eso neo, de nuevo, esa parte. Es una parte intelectiva, digamos. Que los griegos, como Aristóteles, dirían que ahí reside la nous, la inteligencia. Y que esa inteligencia es la parte divina del hombre, eso dice Aristóteles, ¿no? Como la parte divina del hombre que participa de la divinidad absoluta. Eso es de Aristóteles, desde hace 2300 años. Pero es lindo, ¿no? Es lindo poder imaginar lo que estamos en la luz, en la neocorteza. Luego está este asunto de las neuronas y la neuroquímica. Esas neuronas, ¿qué hacen con la neuroquímica? Pues ahí es el que dispara la dopamina, la serotonina, es la que nos permite sentir placer. Pero también hay esta que le dije, que se le sube el cortisol, ahí anda esa neuroquímica de cortisol, que es la que nos hace enojar y que bloquea, etc. Bloquearse no siempre es malo. Si, por ejemplo, cuando a uno se le muere alguien querido,
a veces entra en shock. Y el shock es un protector. El shock nos está protegiendo que el dolor sea más profundo. Sí. Mi mamá va a cumplir en agosto 2 años de que se murió. Algunos hicieron favor de venir aquí a rezar el rosario y tal. Pero en el momento en que yo recibí la noticia, pues fue un shock. Esta química, pues. El cerebro nos ama, nos protege, nos da alegrías, nos permite que la tristeza. Entonces, esta neuroquímica es la que procesa, las neuronas procesan la neuroquímica, la fuente de placer, la fuente de todas estas cosas. Luego está el cuerpo calloso. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El izquierdo procesa la lógica, las ecuaciones. El derecho, cosas reales. Por ejemplo, en tu trabajo trabajas más con el hemisferio derecho, porque el cable azul, el cable rojo, tiene una lógica. Esa es por la parte izquierda del cerebro. Y el arte, tocar el piano, la guitarra, es por el cable. Pero entonces, hay un medio, ¿verdad? Hay un cuerpo que se llama el cuerpo calloso que coordina las dos partes del cerebro. Por eso, aunque unas personas son más racionales que otras, existe esta otra parte como lo regulan. Pero en la personalidad algunos tienden más a la parte racional, otros tienden más a la parte afectiva. Pero trabajan juntas gracias al cuerpo calloso. Usted hablaba de esto, de la neuroplasticidad. Esa plasticidad del cerebro está presente en nosotros al final de la vida. Y por esa neuroplasticidad nosotros podemos seguir aprendiendo cosas. Eso permite como una adaptabilidad al medio ambiente. Es por esta plasticidad del cerebro. Plasticidad quiere decir suave, esa parte, flexible, exactamente. Que crean lazos, por ejemplo, para aprender cosas nuevas, un nuevo talento, etc. Usted puede tener 90 y tantos años y seguir aprendiendo cosas, ¿no? Con alguno partía yo un video de mi mamá, que fue hace como 6 meses antes que se muriera, que estaba yo leyendo un libro justo del funcionamiento del cerebro y las conexiones del cerebro, las conexiones con la astrofísica. Y a mi mamá le interesaba eso a los 94 años. ¿Por qué? Por la neuroplasticidad. Pero tiene que uno dejarse llevar, ¿no? Que yo me acuerdo que yo estaba leyendo en su casa y ella estaba, ¿qué están leyendo? Entonces es por la neuroplasticidad. Luego hay una parte del valor. ¿Qué creen que regula el hipotálamo? Que tengas algo de
la temperatura y también el sentido del tiempo, ya es mediodía, son 12:06. Y tengo sentido del tiempo gracias a mi poder. Y luego los ganglios basales, por ejemplo, cuando tú sabes andar en bicicleta, cuando pedaleas, cuando escribes, cuando caminas, está regulado por lo que van ganglios basales. Pero caminamos en automático, no lo pensamos, simplemente caminamos. Es un acto inconsciente, pero imagínese usted que gracias a esos ganglios lo podemos hacer en automático. Pero si uno fuera consciente de todo lo que hace, hasta de caminar, por ejemplo, voy a tomar conciencia de que voy a caminar. A ver, para tomar conciencia de que voy a caminar, voy a decir, a ver, ¿con qué pie arranco? Bueno, con el izquierdo. ¿Qué distancia voy a dar? Hasta acá. No, está muy largo, mejor hasta acá. Y luego estoy haciendo conciencia de mi caminata. Pero como es consciente mi caminata, ¿cuándo caminé más rápido? ¿Cuando lo hice inconsciente o cuando lo hice consciente? Ajá. Porque los ganglios regulan la automatización de la caminata. Una pregunta, entonces, cuando uno está en rehabilitación, que aprende uno otra vez a caminar, ¿es con eso como que Sí. se regula? Sí, exacto. Ahora, hay experimentos, por ejemplo, yo recuerdo uno, no lo puedo decir en detalle porque no voy a recordarlo todo, de un hombre en una mina que lo atravesó una vaca, y quedó vivo y quedó y fue funcional. Hasta que empezaron a ver como más despacio que había cosas que sí podía hacer, otras que no. ¿Por qué? Por el daño que había ocasionado el trabajo. Pero pues somos un misterio. Bueno, luego al final está eso que se llama la membrana celular. Es una membrana que recubre el cerebro, que separa el interior del cerebro de lo exterior del cerebro. Es como, es como eso, la piel. La piel uno no le hace mucho caso, pero esa piel te está protegiendo del montón de bichos que nosotros aquí estamos expulsando. Bueno, no solo nosotros, no exteriormente, no nos vayas a ver feo. Entonces, eso es lo que hace la membrana celular. Bueno, y esa membrana celular tiene una cosa muy importante, además de separar, porque esa membrana decide qué moléculas, nutrientes, como el agua, por ejemplo, pueden entrar y cuáles se van a desechar. Y los desechos
Ella sabe, bueno, que ganó con ese. Y, y ahí es donde esta es la que evita también que entren sustancias. Me río porque si uno tuviera afinada en términos de metáfora la membrana celular, no dejaríamos que las personas tóxicas se metan en nuestra vida, ¿no? Perdón. Bueno, en términos generales, así es como funciona el cerebro. No quiere decir que el cerebro no se equivoque, porque te pone de pie, por favor, Pedrito. Vean, que te vean ahí también en la pantalla. Ahí donde ven a Pedro, en ese, ya, muchas gracias, en ese aspecto de perfección, en ese aspecto de, digamos, de dominación, tiene los ojos, las orejas, las fosas nasales, no tiene tres. Aún así, bueno, él parece perfecto, pero no es perfecto. Nada es perfecto. Nada, el cuerpo humano no es perfecto. Tenemos una parte del esternón que ya no tiene una función. Muchas cosas son evolutivas. No hay perfección. Y el cerebro, bueno, pues, si se equivoca, pero en términos generales, así como les he platicado, ustedes pueden investigar más a fondo cómo funciona el cerebro. Así es. Pero a lo que quiero llegar es que este cerebro, así como lo tenemos, como lo conocemos, no siempre fue así, fue más chiquito. Y entonces la vida humana no siempre fue vida humana, fue vida más de otras especies. Otro día vamos a abundar en la cuestión de la evolución, del Homo habilis, del Australopithecus, pero a través de todos esos años, millones de años, el cerebro se ha ido adaptando. Entonces, la pregunta sería, en este proceso, ¿cómo sienten que ustedes han evolucionado con su cerebro a lo largo de su vida? Bueno, son muy pocos años, ¿no? Yo creo que aquí el que más años tiene no está presente. ¿No? Ponte que tenga el que está aquí 90 años. 90 años en la evolución es poco tiempo. Pero aquí hay un asunto muy interesante. Que el cerebro en realidad no distingue cuando una cosa es verdad y una que no es verdad. No sé si han oído de una proposición que dice: creas lo que crees y crees lo que creas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si usted está rodeado de personas desagradables, su vida se va a ir amargando. Pero si usted rodeado de personas agradables, como todas ustedes, que son personas agradables, a mí me hacen la vida feliz. Y eso va quedando en el cerebro, va registrando lo que uno va haciendo.
o le llenes de barro de alma. Bueno, no sé, y esa parte me parece maravillosa, ¿no? Como esa interrelación del cerebro con la vida interior, y ahí es donde podemos empezar a visualizar la conexión del cerebro con el espíritu. Porque si yo me rodeo de personas desagradables, voy a empezar a tener un espíritu nefasto, amargado. Pero si es lo contrario, mi espíritu va a estar contento. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo es que se imaginan el trabajo conjunto entre la parte física, ya no solo del cerebro, sino de todo el cuerpo, y la parte emocional? ¿Cómo creen que es esa relación de las emociones con todo esto? A ver, Andrea. Es que es un todo, porque sin eso, o si nos falla algo del cerebro, no seríamos lo que somos. Lo que todo, o sea, es todo lo que sentimos, lo que vivimos, tiene que ver todo con nuestro cerebro. No sé si sea. Se me parece que estoy muy emocionada, la verdad, de conocer todo tal cual. En mí y en lo que me rodea. En verdad que me siento maravillada. Maravillado. Sí. Sí. Muchas gracias, Andrea. Los que están en pantalla también pueden expresar lo que están pensando y sintiendo. Y los que están aquí también. ¿Qué les provoca esta relación del cuerpo, del cerebro, con las emociones? Por favor. Mira, el cerebro, yo creo que es el órgano más importante de nuestro cuerpo, porque él es el que manda todas las instrucciones. Pero también con las emociones tomas decisiones. Mira, ahorita estábamos hablando de la neuroquímica. Si nuestro organismo, como un órgano perfecto y maravilloso que tenemos, produce esos neuroquímicos en una forma equilibrada, sin que ningún neuroquímico, la oxitocina, ni la melatonina, sino que todas sean en su justa dimensión proporcionales, sin que ninguna se dispare más de lo que debe, entonces vamos a tener unas emociones estables, ¿sí? Pero todo controlado desde el cerebro, ¿sí? Porque si te empieza a disparar un neuroquímico más fuerte, entonces te va a desequilibrar, ¿sí? Entonces, para mí, todos estos componentes del cerebro deben trabajar de una forma equilibrada. ¿Trabajan? Ninguno más. Bueno, en algunos casos no, porque algunas personas cuando se disparan por enfermedades neuronales cerebrales, entonces ahí está pasando ahí que su cerebro no está produciendo los neuroquímicos en estas justas dimensiones en que deben de ser producidos. ¿Sí? Y entonces sus emociones pues empiezan a disparar o no las tienen
Entonces, para mí ahí está la relación de las emociones con el cerebro. Exactamente. Sobrevivimos como todos los organismos, ¿verdad? Pero nosotros vamos mucho más que eso. Y eso me hace pensar, supongo que voy a hablar de la pirámide de Maslow. ¿Sí? La pirámide de Maslow es un teórico que propuso que hay 3 niveles de necesidades que tenemos los humanos. Bueno, varias, pero 3 básicamente. Las primeras, que a la base, necesitamos cubrir la necesidad de comer, de dormir, de tener un techo. Esas son las necesidades básicas. Luego en medio están necesidades humanas como el reconocimiento, por ejemplo. Y hasta arriba pone las necesidades, llamémosles, espirituales. ¿Cuáles son, por ejemplo? La necesidad de trascendencia, la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Y todo eso, sin esto, no se puede, no hay manera. Lo que yo quiero, con la idea que quisiera que se quedaran es de la imbricación, de la trama, de toda esta maravilla del funcionamiento del cerebro con las necesidades espirituales, de que la vida tenga sentido, ese deseo de inmortalidad, de la trascendencia. Y eso es lo que nos hace humanos. Y vuelvo a mi duda, yo pienso que los gatitos, ay Dios mío, tienen también de alguna manera esas necesidades. Hay un poema que se llama Elegía en la muerte de un perro, que ya se los he leído. Y no lo voy a cansar con eso. Elegía, porque solo les voy a leer unos párrafos. En la muerte, el de una mula. Y ustedes me dicen, si estos compañeritos no tienen sentido de espiritualidad, de trascendencia y de alguna manera también cierto sentido de la divinidad. La quietud sujetó con recia mano al pobre perro inquieto y para siempre fiel se acostó en su madre piadosa tierra. Y ahora en sueñas, ¿dónde se fue tu espíritu sumiso? No hay otro mundo en que revivas tú, mi pobre bestia, y encima de los cielos pasees predicando al lado mío. El otro mundo. Otro y no este. Un mundo sin el perro, sin las montañas blancas, sin los ríos secos. La lengua de tu alma, pobre amigo, no lamerá la mano de mi alma. Pero él, tu triste alma, te tendrá en la otra vida. El otro mundo es del puro espíritu, del espíritu puro. ¡Qué terrible pureza!
inanidad, vacío. No soltará blandiendo en alegría y esto el ramo. No lamerá la mano del espíritu. No mirará mis ojos ese recuerdo. No serás tú mismo, dueño de ti, viviendo vida eterna. Moriste con tus ojos en mis ojos clavados, tal vez buscando en estos el misterio que te envolvía, y tus pupilas tristes a espiar avesadas mis deseos. ¿A dónde vamos, mi alma? ¿A dónde vamos? Junto a la tumba de su Dios tendido, aullando cielos, llama a la muerte. Tú has muerto en mansedumbre, con tu dulzura, entregándote a la suprema sumisión de la vida. Descansa en paz, mi pobre compañero, descansa en paz. Más triste la suerte de tu voz que no la tuya. Los dioses lloran. Los dioses lloran cuando muere el perro que les lamió la mano, que les miró a los ojos y al mirarles así les preguntaba: ¿a dónde vamos? Entonces somos esto, pero también somos todo ese otro mundo que imaginamos, que deseamos, que queremos. Ese mundo donde la vida de nosotros tenga un para qué. Entonces, ante la pregunta inicial, ¿dónde está el espíritu? Se abre otra pregunta. ¿Para qué es el espíritu? Y es una pregunta todavía más terrible. ¿Qué viene a su mente con las preguntas que nos hemos hecho? ¿Qué viene? Y recordemos, y con esto quisiera redondear, recordemos que en este ejercicio que hacemos es un ejercicio reflexivo de vida interior, es un ejercicio de espiritualidad. De espiritualidad porque nos hacemos preguntas que van más allá de qué vamos a comer, dónde vamos a dormir. Nos preguntamos por el más allá, nos preguntamos por la trascendencia, nos preguntamos por la felicidad. Y lo más importante no son las respuestas. Yo quisiera, y ese es mi mayor anhelo de este trabajo de espiritualidad con ustedes, que lo más importante no son las respuestas, sino hacernos las preguntas adecuadas que la curiosidad nos pone enfrente. Mi papá, que vivía en las nubes, él había estudiado humanidades clásicas, me decía: bien, ¿cómo está eso de que cuando uno se muere se va al cielo? Y hacía la pregunta: ¿se va al cielo? Después preguntaba: sí, pero ¿al cielo de qué planeta? Porque todos los planetas tienen cielo. Y yo creo que ahí estará mi papá y mi mamá conversando de estas cosas.
¿Dónde estamos? ¿Esto es el cielo? ¿Qué? Hace poco, no sé si usted conoce a mi padre Chucho, Sí. me pidió que lo acompañara a ver a un muchacho, se llama Israel, que aquí enfrente del Gallo de Oro tuvo un accidente grave con una moto. Iba con su esposa. La esposa murió. Él se quedó ahí tendido y me contaba que de repente empezó a ver a su papá, a un sobrino, personas de su familia que habían muerto. Y que su papá agarraba de la mano a su esposa y se la llevaba. Y él le decía, no te la lleves, llévame a mí. No es tu momento. Tienes muchas cosas que hacer. Pero ella ya cumplió. Volvió en sí y se levantó para ir a auxiliar a la esposa que la vio tendida, que estaba muerta. Pero no se pudo mover porque la pierna izquierda estaba destrozada. Se la cortaron. Pero ese que sigue conversando con su pierna, que la sigue sintiendo, y que aún esa pérdida lo impulsa, porque él tiene 2 camiones de turismo. Entonces, cuando salió del hospital, estuvo varias semanas, cuando le amputaron, llegó su hermana y le dijo, ya nos vamos a la casa. ¿Sí? Está allá, maneja de casa. No, le dijo otra palabra. Eso de cabrón. Maneja. Le dije, no. Me quedé pensando, no, tengo que seguir viviendo. Porque los que me recibieron en ese letargo me dijeron que estaba aquí para algo. Agarré las llaves y como era un coche automático, pues manejé. Llegó a su casa aquí en San Andrés y no lo podía creer. Su mamá, Fernández de mujer, no lo podía creer que había llegado a manejar. Y vamos a empezar a trabajar, le digo, en este quehacer de vida interior, porque me dice, me dejaron aquí para algo y no sé qué es. Acompáñame a pensar qué es. De eso trata el espíritu. Perdió la pierna, pero todo esto está funcionando. Pero ¿qué hago ahora con mi vida? Esa es la pregunta que conviene que nosotros nos hagamos cada día que nos levantamos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué viene aquí la vida? ¿O para qué Dios quiere que esté aquí? En el caso de las personas que son creyentes. Trabajo con gente que es creyente y otros que no. Trabajo con muchos judíos. Por eso lo digo esta manera. ¿Para qué Dios te quiere o para qué la vida te quiere aquí? Y la respuesta no está en que solo es para comer y para beber. No. Porque cada quien que vive para adentro, como en Israel ahora quiere hacerlo. Bueno, por mi parte era lo que tenía yo en mente compartir con vosotros. Así que por favor, me gustaría que hicieran una devolución rápida. Estuve a gusto, te perdiste, no me gustó, prepara mejor, qué sé yo, díganme lo que me quieran decir.
Los que están en pantalla, los que están acá. Como a los de pantalla no los veo cuando levanten la mano, por favor, simplemente, simplemente hablen. Por favor. A ver, yo, Carlos, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Fíjate que creo que lo último es lo más importante, ¿no? Y a mí la verdad sí me la hago. Yo creo que hay temporadas en que A ver, en que no, es no te estoy entendiendo bien. ¿A ti qué, perdón? la última pregunta, ¿para qué estamos aquí? Creo que es lo más importante, ¿no? Y yo últimamente me la pregunto y la verdad me genera angustia. No, no creas. No sé si, y tengo cosas en las que estoy metida, pero sigo preguntándome eso, ¿no? O sea, esa pregunta sigue ahí y sigue, está seguido. Nomás es eso. O sea, que creo que es importante y nos lleva, pues, yo creo que intentar hacer mejor lo que hacemos o a cambiar cosas, ¿no? Sí, muchas gracias. Mi comentario sería que es natural que sintamos angustia ante una pregunta de esas. ¿Por qué? Porque en esa pregunta nos estamos interrogando a nosotros mismos por el sentido último de todo, y eso no es nada fácil. Y va a ser muy difícil, aunque sí se puede, hacerlo a nivel personal, pero en realidad, como somos seres sociales, comunitarios, si lo compartimos con otras personas, donde hay un vínculo societario, tal, entra aquella proposición de León Felipe, que dice, no me importa llegar solo y a tiempo, sino juntos. Dice más el poema, pero por ahí va. Pero es natural la angustia y es un privilegio que te hagas la pregunta. Que eso es lo que nos hace humanos, preguntarnos por el sentido último de la vida y por la trascendencia. No solo como persona individual, sino como comunidad global. Gracias. Pedrito, ¿ibas a decir algo? No, pues es así. Creo que no es tan fácil descubrir para qué estoy aquí. A lo mejor, muchachos, yo por ejemplo, mi mamá también tuvo un accidente en el 2006. Acércate. Tuvo un accidente y perdió su pierna también. Entonces, ella duró 20 años amputada. Entonces, ella también me preguntaba a mí que por qué estaba todavía con vida. Entonces yo digo, es que tienes una misión todavía en esta vida. Y así como eso lo decía ella, a veces yo también me la pregunto, ¿no? Pero a veces como que uno pues tarda en descubrir quizás cuál es esta misión de esta vida, para qué estamos aquí en esta vida. Yo me la sigo haciendo y a la vez estoy tranquilo porque pues estoy en un proyecto de Dios desde hace ya como 20 años, entonces pues yo siento que si, como dicen por ahí en la palabra, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, entonces yo digo, a lo mejor estoy en el lugar correcto, nada más cuestión de seguir trabajando y seguir madurando en ese proyecto. Gracias, Pedro. Bueno. Yo toda la vida he preguntado, ¿a qué vine? Aquí estoy, ¿por qué estoy aquí?
y todavía no encuentro la respuesta y digo preguntando ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vine aquí? Dices, digo, me la sigo preguntando todo el tiempo. ¿A qué vine? ¿A qué estoy? ¿Por qué estoy aquí? Gracias. Y, de una vez aprovecho. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar con una persona como usted que nos está enseñando a crecer espiritualmente. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Yo no tengo, no. Muy bien. Alguien, danos de tu sabiduría. Sí, mudo. Sí, como. Sí, estar mudo habla mucho de ti. Como interpreto tu silencio, es como esa frase que le atribuyen a María, Madre de Jesús. Todo lo guardaba en su corazón. Pesado. Sí, yo tengo un gusto muy diferente a todo lo que han dicho aquí. Tengo, digo, un punto diferente, un punto de vista diferente a todo lo que han dicho aquí. Amén de todo eso que nos estás enseñando, gracias. Mi punto de vista viene según mi experiencia de vida. Y mi experiencia de vida me ha dejado saber que necesito saber ni quién soy, ni qué hago aquí, ni nada. Que tengo que estar en paz, como soy, como me ha tratado la vida, es estar en paz y aceptar todo como digo. Porque he visto dentro de mi vida y de toda la vida, he visto gente que se hace menos pensando quién soy, para qué vine, qué voy a hacer, cuál es mi misión. Y los he visto morir así. No se con nada, ni sin nada, ni. Entonces yo digo, ya no quiero pelear con esto. Ya. Y sí, el sistema, nuestro organismo es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, bueno, tú supiste mi accidente, así he tenido 5 o 6. Y no pasó nada. Pero por eso ya no me preguntas. Y cuando uno que estudia un poco, lee un poco la Biblia, ahí te dicen, a mí me ha resultado que Dios es el que hace todo, el que genera todo, y Dios endureció el corazón del emperador. Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo un mixo, Dios. Estoy en paz con Cristo. Gracias, pero yo quisiera comentar tus palabras, Sí, si me lo permites. sí, claro, sí. Charlie, yo diría que es de la escuela de espiritualidad que ha ido creando sin proponérselo un amigo común que algunos aquí lo han tenido de profesor de filosofía, Félix García y Aceves, porque Félix y Charlie piensan de una manera muy sencilla, como lo ha dicho, sin hacerse pelotas, sin hacerse preguntas, simplemente viven y fluyen. Félix vive en Amenecuelco, Morelos. En las mañanas se dedica al jardín y a los espárragos y a la crianza de tortugas. Y en la tarde
repara ahora la casa y estudia. Pero quiero decir que tanto Félix como Charlie, aunque dice que no sabe ni se hace la pregunta, lo que yo sí veo es que son de esos amigos que no lo dejan a uno tirado en el camino, que se cuenta con ellos, que son verdaderos amigos, que si lo ven triste, rápidamente, oye, pues sírvete un mezcal, pues. Un café, ¿verdad? Un café o una horchata. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Yo, de mí, ronco pecho con Félix y con Charlie, que con ellos me siento acompañado. Nunca me siento solo. Es de esa escuela de espiritualidad. Es decir, sabe ser amigo. Y el amigo, al amigo le tiene confianza. Al amigo, con el amigo uno habla como si hablara con uno mismo, en voz alta, porque él no juzga. Él expresa afecto naturalmente, pero no juzga. No juzga. Y eso vale muchísimo. Sentir que uno está con una persona y que sin que diga una palabra, uno sabe que se siente entendido. Gracias, Charlie. Muy bien, ¿alguien más quiere? Bueno, ¿alguien de por allá? ¿Yo? ¿Me escucha? Sí, por favor. Bueno, yo quería comentar que tampoco sé el sentido o para qué estoy, y a veces cuando me pregunto eso, sí resulta ser a veces como angustioso, pero el hecho de acordarme también que soy finita, que en algún momento me voy a morir, bueno, pues entonces digo, no hay más que ir viviendo la vida como, pues como se va presentando, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, última intervención. En tal caso, vamos a cerrar la sesión y aquí dice compartir audio. Sí, Lucía.